Nunca me gustó hablar mucho, pero hay días en que el silencio pesa más que cualquier palabra. Me llamo Daniel y soy un hombre que ya lo perdió todo una vez, a mi esposa, a mis sueños y a mí mismo. Vivo en las afueras de Oaxaca, en una casita de adobe donde el viento es mi única compañía. Trabajo en lo que puedo, arreglo techos, pinto paredes, cargo sacos. Para muchos, soy invisible, pero ese día maldito, decidí romper con todo. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras el mundo seguía siendo cruel con los más frágiles. Todo comenzó con un rumor. En la plaza del pueblo, entre el olor a tamales y las quejas de los ancianos, escuché sobre una subasta en una hacienda abandonada en San Bartolo. «Van a vender a unas muchachitas», decían algunos, como si hablaran de reses. Pensé que era solo otro chisme, pero algo me apretó el pecho. Me fui caminando hasta allá, 10 kilómetros bajo el sol, con los zapatos rotos y una rabia que no sabía de dónde venía. Lo que encontré ahí cambió mi vida. Y, si me dejas contártelo, tal vez también cambie la tuya. La hacienda era vieja, de esas que en otro tiempo fueron de terratenientes ricos. Ahora era un cascarón lleno de sombras. Afuera, unos hombres con trajes negros vigilaban como perros de pelea. Adentro, mujeres jóvenes con la mirada vacía estaban alineadas como mercancía. Algunas ni alcanzaban la mayoría de edad. Y entre todas, la vi a ella, morena, delgada, con los ojos más tristes que he visto. Tenía una trenza larga y su vestido estaba sucio, roto. Nadie sabía su nombre, solo llevaba un número colgado del cuello, el 18. El presentador era un tipo gordo, con un sombrero caro y voz empalagosa. La número 18, joven, sana y obediente, una joya para el que sepa aprovecharla. La gente reía, murmuraba, vi a un hombre levantar la mano con una oferta. Otro ofreció más. Parecía un espectáculo de horror. Yo no tenía dinero. Apenas traía unos billetes arrugados, pero cuando vi que uno de los postores tenía los ojos llenos de deseo enfermo, algo estalló dentro de mí. Y entonces lo hice. Levanté la mano. Nadie se lo esperaba. Ni siquiera yo. ¿Tú?, se rió el presentador. ¿Tú qué vas a ofrecer, viejo pobre? Metí la mano al bolsillo y saqué lo único que tenía, 300 pesos, un reloj de mi difunto padre y un anillo de boda que nunca quise vender. Lo puse todo sobre la mesa. Hubo un silencio incómodo. Algunos se burlaron, otros se enojaron. Pero el hombre del sombrero miró los ojos de la chica. Luego me miró a mí y dijo, «Vendida». Nadie entendió por qué lo aceptó, ni yo. Pero la chica bajó la cabeza y caminó hacia mí temblando. Pensaba que yo era otro más, otro monstruo más. No dije nada, solo le tendí mi chamarra. Tenía frío. Caminamos en silencio hasta la salida. Nadie nos detuvo. El mundo seguía girando, como si no hubiera pasado nada. Al llegar al camino de tierra me atreví a hablar. No voy a tocarte, no voy a hacerte daño. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero llevarte a casa, a un lugar donde puedas respirar. Ella no respondió, pero por primera vez su cuerpo dejó de temblar. Caminó a mi lado como si aún esperara una trampa. Yo no la culpaba. Mi casa no es más que 4 paredes de barro y techo de lámina. Pero esa noche la arreglé como si fuera un palacio. Puse una sábana limpia, preparé té de manzanilla y hasta corté unas flores silvestres para dejar en la mesa. Ella no quiso comer al principio, se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas. Pero cuando le ofrecí el té sin decir nada, lo aceptó y lloró. Lloró en silencio, como si no supiera que aún se podía hacer eso sin que alguien la castigara.
No le pregunté su nombre, no aún. Solo apagué la lámpara y me senté en la silla junto a la puerta, como si mi presencia bastara para espantar fantasmas. Pasaron horas. Yo no dormía, no podía. El viento hacía crujir las paredes y mi mente iba a mil. ¿Qué iba a hacer con ella? ¿Cómo protegerla en un mundo que la había vendido por monedas? No tenía respuestas, solo una certeza. Ya no estaba solo. Y eso me daba miedo, mucho miedo, porque cuando uno ha vivido entre ruinas, le cuesta creer que algo tan frágil como la esperanza pueda florecer sin ser arrancada. Pero en esa oscuridad una chispa se encendió, y esa chispa tenía su forma, su silencio y sus ojos tristes. No sé si hice lo correcto. Tal vez rompí la ley, tal vez me metí en problemas más grandes de lo que puedo manejar, pero algo en mí cambió para siempre, porque aquella noche, sin querer, sin buscarlo, volví a sentirme humano, y juro que, aunque el mundo entero se me venga encima, voy a cuidar a esa muchacha, aunque no sepa su nombre, aunque no sepa si alguna vez podrá perdonar lo que le hicieron, aunque jamás me diga gracias, porque a veces lo único que nos salva es hacer lo que nadie se atreve. La mañana siguiente fue más silenciosa que la noche. El sol apenas se asomaba entre las tejas rotas y ella seguía allí, acurrucada en el rincón, como si la luz pudiera hacerle daño. Yo no me atrevía a acercarme demasiado. Puse pan sobre la mesa, un poco de miel que me había regalado doña Lucha del mercado y café de olla que aún conservaba aroma. No dijo nada, no me miró. Pero después de unos minutos se levantó con cautela, se acercó y empezó a comer, como quien teme que todo desaparezca de golpe. La vi de reojo. Sus muñecas tenían marcas, su piel, heridas mal curadas. Me senté frente a ella, sin hacer ruido. Tenía que saber cómo llamarla. No podía seguir pensando en ella como la chica del número 18. ¿Cómo te llamas?, pregunté, bajito, como si su nombre pudiera quebrarse. Ella levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran enormes, negros, llenos de algo que parecía miedo o furia. Tardó unos segundos, y luego, apenas moviendo los labios, dijo: María. Se quedó mirando el café como si acabara de confesar un crimen. Yo repetí en mi mente ese nombre, María. Era simple, pero tenía peso, como si lo hubiera cargado demasiado tiempo. Le pregunté si tenía familia, si alguien la estaba buscando. Me miró como si no entendiera la pregunta. No tengo a nadie, respondió esta vez con más firmeza. Me vendieron. Mi madre... Tragó saliva. Ella pensó que así me salvaría de algo peor. No quise presionar, pero ese algo peor se quedó flotando en el aire como un mal presagio. Me levanté para no incomodarla y me puse a barrer el patio. En realidad no había mucho que barrer, solo quería darle espacio, pero por dentro algo hervía. ¿Cómo alguien podía pensar que vender a su hija era salvarla? Pasaron 3 días, así, silencios largos, miradas breves, pasos suaves por la casa. Yo trataba de no invadir su espacio. Le daba comida, ropa limpia de mi difunta esposa que guardé por costumbre y algo de dinero para que sintiera que podía elegir. Pero ella no salía, no preguntaba nada, como si estuviera esperando que algo terrible ocurriera, hasta que una noche, mientras yo preparaba leña, se acercó sin que la oyera. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Su voz era una mezcla de rabia y esperanza. ¿Por qué me compraste? Me quedé quieto con la leña en las manos. No supe qué decir. La verdad, ni yo lo sabía del todo. Sentí que no podía permitirlo. Sentí que si ese día no hacía algo, me iba a perder para siempre. Pero eso sonaba demasiado grande. Así que solo dije, porque no podía quedarme callado. Ella no dijo nada más, pero esa noche por primera vez la vi dormirse sin temblar. Y por primera vez me dormí sin ese peso terrible en el pecho.
Empezaba a haber aire en la casa, pero también empezaba a haber peligro. Lo sentía en los huesos. Algo se avecinaba. La advertencia llegó de la forma más absurda. Un papel, metido por debajo de la puerta, sin firma. «Devuélvela, viejo, o lo lamentarás». Lo leí en silencio sin que María lo notara. Quemé la nota en la estufa y no dije nada, pero esa noche me armé con una vieja escopeta oxidada que tenía colgada por recuerdo. Algo me decía que lo que hicimos no iba a quedar sin consecuencias. Y lo peor era que yo no tenía idea de a quién le habíamos arrebatado a María, ni qué estaba dispuesto a hacer para recuperarla. 2 días después, mientras caminábamos al mercado para que María pudiera salir por primera vez, un coche negro se detuvo frente a nosotros. De adentro salió un hombre de traje elegante, de esos que huelen a poder. Me miró, luego la miró a ella. Sonrió. «¿Te parece que esto ya terminó?», dijo. María se paralizó. Su rostro se volvió blanco. Quise interponerme, pero el hombre no hizo nada más. Solo se metió de nuevo en el coche y se fue, dejándonos con un frío en la espalda que no venía del clima. María me miró con terror. No es la primera vez que me encuentra. Esa noche, cuando regresamos, me lo contó todo. Su madre la vendió para pagar una deuda con un hombre peligroso. Ella intentó escapar antes, pero él siempre la encontraba. Era parte de una red, una organización que usaba pueblos olvidados para mover niñas y mujeres. «No me va a dejar en paz», dijo entre lágrimas. «Y si tú estás conmigo, te va a destruir a ti también». Yo la tomé de los hombros y le dije la única verdad que tenía. «Ya no estás sola, María. Si me va a destruir, que lo intente, pero no te va a llevar otra vez». Y esa fue la noche en que supe que esto no era solo una historia triste, era una guerra silenciosa. Y yo, un hombre pobre y viudo, acababa de declararle la guerra a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Pero no me importaba, porque esa chica que una vez fue solo un número, ahora era una vida, y ninguna vida merece ser subastada, ni silenciada, ni olvidada. Esa noche, después de que María me contara todo, no pude pegar un ojo. Me senté afuera, en la banquita de madera que construí hace años con mi esposa. El cielo estaba tan claro que dolía mirarlo. Pensaba en ese hombre de traje, en su sonrisa. Tranquila, en el coche negro. No era un cualquiera, era alguien acostumbrado a obtener lo que quiere, alguien que no amenazaba, advertía. Sabía que no estaba solo, que debía tener gente, recursos, ojos en todas partes. Y yo solo tenía mis manos, mi silencio y un corazón que volvía a latir por una causa. Al amanecer, salí al pueblo. Fui directo a ver a don Eusebio, un viejo mecánico que conocía desde los días en que mi esposa aún vivía. Si alguien escuchaba cosas, era él. Le conté sin decir nombres. Le dije que alguien quería lastimar a una muchacha que ahora vivía conmigo. Me miró largo rato y luego bajó la voz. «Tienes que tener cuidado, Daniel. Hay gente que parece de otro mundo, pero manda en este. Estás metiéndote con algo sucio, muy sucio, y muy arriba». «¿Quién es?», le pregunté. Eusebio se persignó. «Ese traje que viste debe ser de los que trabajan para el ingeniero». El ingeniero. El nombre me sonó como una leyenda de las que se cuentan en voz baja. Según algunos, era un empresario. Según otros, un exmilitar que se volvió jefe de red de trata en el sur del país. Nunca lo atraparon. Nunca lo nombraban directamente. Pero todos sabían que, cuando desaparecía alguien en Oaxaca o Chiapas, era cosa suya. Regresé a casa más tenso que nunca, pero cuando crucé la puerta encontré a María barriendo el patio, con el cabello suelto y una flor en el oído. Se veía distinta, más firme, como si hubiera decidido dejar de tener miedo. «¿Estás bien?», le pregunté. Me miró y asintió. «Quiero ayudarte».
No quiero seguir escondida. No más. Su voz tenía esa mezcla de coraje y vulnerabilidad que parte el alma. Le conté lo que Eusebio me dijo. Su rostro se endureció. Él me conocía desde niña. Ayudó a mi madre con trabajo cuando todo se derrumbaba. Pero el precio fue yo. Al principio era amable. Luego, todo cambió. Empezó a prestarme a sus socios. Cuando cumplí 15, dijo que ya era hora de que pagara la deuda. Fue cuando escapé. Pero siempre me encontraba. Hasta ahora todo encajaba, pero algo me seguía inquietando. Esa forma en que el hombre del coche la miró. No era solo posesión, era más personal. Como si ella fuera una pieza que no podía permitirse perder. Empecé a pensar en soluciones. Pensé en llamar a la policía, pero sabía que muchos estaban comprados. Pensé en irme del estado, pero no teníamos dinero, ni un plan. Fue entonces cuando María se acercó con una foto vieja en la mano. La encontré en una caja de tu esposa. ¿Quién es esta mujer? Me quedé helado. Era mi esposa, Elena. Pero al lado de ella estaba el mismo hombre del coche. No lo podía creer. Tomé la foto con las manos temblorosas. Era una imagen de una fiesta. Mi esposa sonreía. El hombre también. Estaban abrazados. Ella tenía el mismo vestido que usó el día que la conocí. Eso significaba que se conocían desde antes. Tal vez desde mucho antes. María lo notó en mi cara. ¿Qué pasas?, preguntó. Le conté todo lo que sabía de esa noche. Elena había ido a esa fiesta con unas amigas del trabajo. Nunca me dijo mucho, solo que había sido una noche aburrida. Pero ahora todo cobraba otro sentido. Tal vez no fue aburrida, tal vez fue el inicio de todo. Me pasé el resto del día buscando entre las cosas de Elena. Cartas, recibos, fotos, cualquier cosa. Y encontré algo más. Una libreta vieja, de tapa, dura, escondida entre los sacos de café. Adentro había nombres, muchos nombres, fechas, lugares, como un registro. Algunas páginas tenían símbolos, otras números de teléfono. Y en la última hoja, algo que me heló la sangre. Si alguna vez desaparezco, busca a la loba. Ella sabe la verdad. Nunca había escuchado ese nombre, pero era la primera pista real, una señal de que mi esposa también había estado metida en algo, o tratando de detenerlo. Le mostré la libreta a María. Ella leyó en silencio. Cuando llegó al nombre de la loba, sus ojos se agrandaron. Yo la escuché mencionar una vez, una mujer que ayudaba a niñas a escapar. Decían que era peligrosa, que era una traidora para los hombres de la red. ¿Crees que aún viva?, le pregunté. María se encogió de hombros. Si vive, es nuestra única oportunidad. Y si no, al menos sabremos a qué nos enfrentamos. Esa noche, por primera vez, no tuvimos miedo, tuvimos una misión. Íbamos a buscar a la loba, pero justo cuando nos preparábamos para salir, alguien golpeó la puerta con fuerza, 3 golpes secos, fuertes. Miré a María, ella se levantó con el rostro blanco. «No, abras», susurró. Me acerqué con cautela, el corazón a 1000. «Daniel López», dijo una voz desde afuera. «Sabemos que estás ahí. No queremos hacerte daño, solo queremos hablar». Mi garganta se cerró, porque reconocí esa voz. Y no era del hombre del coche, era la voz de un viejo amigo, que había desaparecido hace años, un amigo que yo creía muerto. Reconocí esa voz antes de que mi mente pudiera aceptarlo. Era la de Julián, mi mejor amigo desde los años de juventud, el que me ayudó cuando enterré a mi esposa, el que desapareció sin dejar rastro hace casi 6 años. Pensé que estaba muerto, lo lloré como a un hermano, y ahora estaba ahí del otro lado de mi puerta como si nunca se hubiera ido. Me temblaban las manos. María se quedó paralizada, volvió a susurrar. «No abras, es una trampa».
Pero mi corazón me pedía otra cosa. Abrí, ahí estaba. Envejecido, con barba, ropa desgastada, pero con esos mismos ojos inquietos de siempre. Me abrazó sin permiso, como si nada hubiera pasado. Yo no supe cómo reaccionar. «¿Qué estás haciendo aquí?», le solté. Él me miró con una mezcla de culpa y urgencia. «Daniel, no hay tiempo para explicaciones largas. Tienes que venir conmigo. Están rastreando esta casa. No estás seguro aquí. Y ella tampoco». María dio un paso atrás. «¿Quién eres tú?», preguntó desconfiada. Julián la miró con respeto. «Alguien que también escapó. Y que ahora lucha desde dentro». Nos sentamos dentro. Cerré la puerta con llave. Julián me explicó todo. Después de que desapareció, no fue por cobardía. Fue porque lo encontraron, lo presionaron, le ofrecieron trabajo a cambio de su silencio. Fingió aceptarlo. Durante años vivió con otra identidad, recopilando información desde adentro de la red. Me mostró una cicatriz en el brazo con un símbolo. Era la marca que usaban los que servían a El Ingeniero. Julián ahora era un infiltrado, un traidor para ellos, un salvador para otros. «Daniel», dijo con voz firme, «lo que hiciste con esta chica fue un terremoto. El ingeniero está furioso, no porque hayas interrumpido una venta, sino porque ella es clave para algo más grande. No sé aún qué, pero hay mucho interés. En ella quieren recuperarla y no van a parar». «¿Y tú cómo lo sabes todo esto?», pregunté aún desconfiado. «Porque escuché su nombre en una lista de las que se guardan para algo especial. Nunca las venden en público. A ella la estaban usando como carnada para atraer a alguien». «¿A quién?», preguntó María. Julián guardó silencio un momento. «A la loba». Un silencio espeso llenó la sala. Julián asintió. «María, tú eres la llave. No sabemos cómo, pero la loba te estaba buscando. Alguien dentro de la red lo descubrió y decidieron usarte para atraerla. Y cuando Daniel apareció, cambiaron el plan. Ahora los tres estamos en el radar. Teníamos que movernos pronto. Me pidió que empacáramos lo esencial. María fue por sus cosas. Yo aún no lo podía creer. Todo lo que pensaba que era casual, un impulso, un acto de compasión, era parte de algo mucho más grande. Tal vez, incluso, de algo destinado. Mientras María empacaba, Julián me habló más de la loba. Nadie sabía su verdadero nombre. Se decía que fue víctima de la red muchos años atrás, que escapó y desde entonces ayudaba a liberar a otras chicas. Se movía como un fantasma entre estados. Tenía contactos en hospitales, refugios, iglesias. Algunos decían que era peligrosa, otros que era una santa, pero todos coincidían en algo. Cuando aparecía, algo cambiaba. Y si María tenía alguna conexión con ella, no íbamos a estar seguros hasta encontrarla primero. Salimos al amanecer siguiente. Julián nos llevó en un auto viejo, casi deshecho, sin placas. Sabía cómo moverse sin ser visto. Dijo que conocía a alguien en Veracruz, un ex sacerdote que ahora protegía mujeres y tenía una pista sobre la loba. Viajamos en silencio durante horas. En cada curva del camino, miraba por el retrovisor. Me preguntaba si todo esto era real, si no era una pesadilla de la que me despertaría solo, otra vez en mi cama vacía. Pero entonces miraba a María, dormida en el asiento trasero, y recordaba que ya no estaba solo. Paramos en una gasolinera a mitad de camino. Julián fue al baño. Yo compré café. Cuando regresé al coche vi que alguien había dejado una nota en el parabrisas. La tomé con manos heladas. Solo decía una frase, escrita con tinta roja. «Ella es nuestra llave. Tú eres la cerradura». Miré alrededor, pero no vi a nadie sospechoso. Me guardé la nota sin decir nada a María. Aún no. No quería llenarla de más miedo, pero sentí que esto no era solo una advertencia, era una promesa. Alguien nos seguía,
y sabía más de lo que podíamos imaginar. Esa noche llegamos al pueblo donde vivía el ex sacerdote, un lugar polvoriento, con calles de piedra y olor a tierra mojada. Nos recibió en silencio, un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos tristes. Nos ofreció techo y comida. En la mesa, mientras María dormía en un cuarto al fondo, me dijo: «La loba estuvo aquí hace 2 semanas». Preguntó por una chica con ojos de tormenta. Creo que hablaba de ella, pero se fue sin decir ¿a dónde? Solo dejó esto. Me pasó una hoja arrugada, un mapa dibujado a mano y una sola palabra: regreso. Aquella noche dormimos bajo techo gracias al ex sacerdote, que apenas nos hablaba, pero cuyos gestos hablaban de una vida gastada en proteger lo que otros abandonaban. Mientras María descansaba en el cuarto de atrás, Julián y yo revisábamos el mapa que la loba había dejado. Era un croquis sencillo, líneas dibujadas a mano, referencias a cerros, una iglesia vieja y una marca en forma de espiral. Ningún nombre, ninguna dirección exacta. Pero para alguien que había vivido toda la vida en pueblos pequeños, aquello tenía sentido. «Ese dibujo no es solo un mapa», me dijo Julián. «Es una advertencia». A la mañana siguiente, algo cambió en María. La vi diferente. Ya no caminaba como quien espera una emboscada. Tenía el mentón firme, los ojos más vivos. Se acercó a mí mientras desayunábamos frijoles con tortillas y me dijo: «Anoche soñé con ella, con la loba. Me miraba desde un acantilado como si me conociera, como si me esperara. Me ericé entero. No porque creyera en sueños, sino porque algo en su voz me hizo entender que eso no era solo una imagen. Era una conexión, un lazo invisible que cada vez tiraba más fuerte». Mientras salíamos del pueblo rumbo al cerro que aparecía en el mapa, María pidió que paráramos junto a un arroyo. Dijo que necesitaba respirar. Caminó hasta el agua y se arrodilló. Me acerqué y la vi temblar. «¿Qué pasa?», le pregunté. Ella no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, se giró y me miró directo a los ojos. «Quiero mostrarte algo», dijo, «pero prométeme que no me vas a mirar como los otros». «Prometí». Entonces se dio vuelta, levantó lentamente la blusa y dejó al descubierto su espalda. Ahí, entre los omóplatos, había una marca, un tatuaje antiguo, desgastado, con la misma espiral del mapa. «¿Qué es eso?», pregunté apenas con voz. «No lo sé», dijo. «Siempre lo tuve. Mi madre decía que fue por una fiebre de bebé. Pero una vez escuché a uno de los hombres que me custodiaban decir: ella tiene la marca, es especial». Julián se acercó, blanco como papel. «Esa espiral es el símbolo que la loba deja cuando libera a alguien. Pero tú lo tienes desde antes. Eso significa que...». No terminó la frase, pero el silencio lo dijo todo. María no solo era buscada por la loba, tal vez era parte de su pasado. Tal vez era su hija. El aire se volvió denso. Yo no sabía qué pensar. Julián se alejó. Se llevó las manos a la cabeza. Eso explicaría muchas cosas. El interés del ingeniero, la vigilancia. Tal vez no la quieren por lo que hizo, sino por lo que representa. Un legado, un testimonio vivo. ¿Y si ella no lo sabe?, pregunté. Entonces tienen miedo de que lo descubra, porque si lo hace, puede encender algo que ellos no pueden controlar, algo que puede hacer caer su red entera. María escuchaba todo sin moverse, y entonces lo dijo, suave pero firme. «Quiero encontrarla. Quiero saber quién soy. Toda mi vida he sido lo que otros quisieron que fuera. Ya no más». El camino hacia el cerro fue largo y empinado. Dejamos el auto y subimos a pie. El mapa guiaba hacia una antigua ermita abandonada, cubierta de musgo y silencio. Al llegar, encontramos restos de una fogata reciente. Alguien había estado allí. María se acercó
a una piedra y la tocó como si supiera qué buscar. Debajo encontró una caja metálica. Dentro, una carta, escrita con letra fina y fuerte. Si estás leyendo esto, es porque el lazo ya se activó. No sé quién eres aún, pero si llevas la marca, eres parte de mi historia. Y eso te hace peligrosa. Para ellos, ve al lugar donde la tierra llora, ahí estaré. LL. La tierra llora era un dicho de mi madre para hablar de las cascadas que bajaban del cerro en época de lluvias. Yo conocía una, el Salto del Diablo, una caída de agua escondida entre rocas a 2 horas de caminata. Julián dijo que podía haber trampas, que debíamos ser cautelosos. Pero María no dudó. Tomó la carta, la apretó contra el pecho y dijo: «Vamos ahora. No quiero seguir huyendo. Quiero entender por qué me buscan, por qué tengo esta marca, por qué mi madre me entregó a esos hombres. Si esta mujer tiene las respuestas, no me importa el riesgo». Y así partimos. Yo con una vieja mochila, Julián con una pistola oxidada y María con una determinación que parecía brillar. Subimos por senderos invisibles entre ramas y piedras, con el viento silbando advertencias. Cuando llegamos a la cascada, el sonido del agua era ensordecedor. Y ahí, de pie, frente al abismo, estaba ella, una mujer de cabello gris, ojos de hielo y rostro de guerra. Nos miró sin sorpresa, como si ya nos conociera, y cuando vio a María, algo en su expresión se quebró. Dio un paso adelante y susurró: «Hija». Nunca olvidaré ese momento. La cascada rugía detrás de nosotros, como si el mundo quisiera ahogar las palabras. Pero aquella mujer, con el cabello gris como ceniza y los ojos más vivos que he visto, no necesitó gritar. Bastó un susurro: «Hija». María se quedó inmóvil. No dijo nada, no lloró. Solo la miró con una mezcla de rabia y vacío, como si su mente no pudiera procesarlo. Yo di un paso adelante, sin saber si debía intervenir. Julián, detrás, tenía la mano en el cinturón, preparado para lo peor. Pero la loba solo abrió los brazos, no para abrazarla, para demostrar que no tenía nada escondido. «Me dijeron que estabas muerta», dijo María por fin. Su voz temblaba. «Y eso quise que creyeran», respondió la loba, «para protegerte, para darte una vida que yo no podía darte. Fracasé, pero hice lo que pude». María se acercó, los ojos fijos. «Y entregarme a mi madre fue parte del plan. ¿Sabías que ella me vendió?» «No», contestó la loba, tragando el dolor. «Ella me juró que te cuidaría, que te escondería, pero me traicionó. Me vendió por una bolsa de dinero. Y luego desapareció. Te busqué. Durante años pensé que te habían matado, pero cuando vi tu nombre en los registros, supe que seguías viva. Me quedé paralizado. Había visto muchas historias torcidas en mi vida, pero esto dolía diferente». María temblaba, no por frío, sino por todo lo que se le derrumbaba encima. «Toda mi vida fui una mercancía», dijo. «Para unos, una deuda, para otros, una promesa, y ahora tú, que apareces así, como si todo se pudiera explicar con «lo hice por tu bien». La loba bajó la cabeza, no se defendió, solo murmuró: «No quiero tu perdón, solo quiero ayudarte a destruirlos, porque si tú estás viva, si has llegado hasta aquí, ellos también lo saben, vendrán por ti y por los que te rodean». Julián intervino entonces. «Ya lo están haciendo. Dejaron mensajes, nos siguieron, nos vigilan. No tenemos mucho tiempo. ¿Tienes armas? ¿Aliados?» La loba asintió. Señaló un sendero oculto entre las piedras. Lo seguimos. Caminamos unos 20 minutos hasta llegar a una cabaña enterrada en la ladera. Por fuera, parecía abandonada. Por dentro, un pequeño santuario de resistencia. Radios, mapas, medicinas, mantas, armas envueltas en tela vieja. Había fotos de niñas, nombres, fechas. Era un archivo viviente del infierno.
La loba estaba armada no con odio, sino con memoria. Nos sentamos alrededor de una mesa. Ella explicó todo. Había sido parte de la red hace más de 20 años. Fue elegida por el ingeniero cuando aún era una adolescente. Escapó una noche, herida, dejando atrás a muchas otras. Desde entonces vivió en la clandestinidad, rescatando, infiltrando, denunciando, pero sabían que aún estaba viva. La buscaban. Y cuando descubrieron que tenía una hija, usaron a María como carnada. Si te mataban, destruían mi esperanza. Si te capturaban, me obligaban a salir, dijo. Y si tú te rendías, respondió María dolida. Todo este esfuerzo se desvanecía. María se levantó. Caminó hacia una repisa y tomó una foto. Era ella de niña, con la loba, sonriendo. No recordaba ese momento, pero algo en sus ojos reconocía ese amor. Volvió a sentarse. No sé si puedo perdonarte, pero sé que quiero pelear, porque no quiero que más niñas vivan lo que yo viví, ni que más mujeres mueran en silencio. Y si tú puedes enseñarme a luchar, lo haré. Yo también soy hija de esta guerra. La loba sonrió, por primera vez, no con alivio, con fuerza, como si un nuevo capítulo se escribiera en ese instante, entre lágrimas secas y decisiones que arden. Yo los miraba, sintiendo que todo se salía de mi control. Yo solo había querido ayudar a una muchacha perdida. Y ahora estaba en el corazón de una guerra oculta, entre redes de trata, agentes infiltrados, traiciones familiares y una promesa de resistencia. Julián me puso la mano en el hombro. Te metiste en esto sin saber, pero nadie mejor que tú para estar aquí. Tú viste a una persona donde otros vieron mercancía, y eso ya te convirtió en uno de los nuestros. Yo no respondí, pero en mi interior supe que no había marcha atrás. Cuando llegó la noche, decidimos montar guardia. Julián tomó el primer turno. María y la loba hablaban a solas en la habitación de atrás. Yo salí a sentarme bajo las estrellas. El aire olía a humedad y pólvora. Sabía que estaban cerca, que el ingeniero no iba a dejar escapar esto tan fácil. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido entre los árboles. Me puse de pie. Otro sonido, más cerca. Fui hacia la entrada y ahí lo vi. Un láser rojo recorriendo el suelo. Y entonces el disparo. Silencio. Luego gritos y fuego. Nos habían encontrado. El primer disparo rompió el aire como un latigazo. Me lancé al suelo instintivamente, rodando hacia un tronco cercano. Desde adentro, los gritos de María y la loba llenaban la cabaña. Julián ya se movía, pistola en mano, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. El exterior se iluminó de rojo y naranja. Habían lanzado una bengala. Estaban rodeándonos. Podía ver sombras entre los árboles, hombres con armas largas, visores y radios. Eran muchos, venían preparados y no venían a negociar. ¡Al piso!, gritó Julián desde la puerta mientras disparaba. Yo corrí hacia la cabaña, esquivando una lluvia de balas que astillaban la madera. Entré justo cuando una granada cayó por la ventana. No tuve tiempo de pensar. La agarré y la lancé de nuevo afuera, justo antes de que explotara a unos metros. El estruendo fue ensordecedor. El humo llenó todo. María estaba detrás de una mesa volcada, la loba a su lado, ambas armadas. Había fuego en sus ojos. No eran víctimas, eran soldados. «¡Por la salida trasera!», gritó la loba. «Nos vamos al plan B». El plan B era una ruta de escape que ella misma había construido años atrás. Un túnel oculto bajo el suelo de la cabaña, cubierto por una trampa de madera y tierra. Julián levantó la trampilla mientras yo ayudaba a María a bajar. El humo ya nos ahogaba. Afuera se escuchaban gritos en códigos, pasos, explosiones. Yo era carpintero, no un soldado, pero esa noche luché como si mi vida, y algo más grande que mi vida, dependiera de ello. Porque así era.
Esa niña, esa mujer, esa causa, ya no me eran ajenas, eran parte de mí. Descendimos al túnel, oscuro, estrecho, húmedo. Apenas se podía respirar. El suelo temblaba con cada explosión sobre nuestras cabezas. Avanzamos a tientas durante lo que parecieron horas, pero no fueron más de 15 minutos. Cuando emergimos por una salida oculta en la ladera, ya el bosque estaba encendido. La cabaña ardía como un grito. Desde ahí podíamos verlos, los hombres del ingeniero, furiosos, buscando entre los restos, sabiendo que habíamos escapado. Pero algo en sus movimientos me heló la sangre. No parecían decepcionados, parecían distraídos, como si su objetivo hubiera sido otro. ¿Dónde está Julián?, preguntó María de golpe. Nos giramos. Solo estábamos nosotros tres. La loba miró hacia el túnel. ¡No!, grité. ¡Él estaba detrás de mí! Retrocedí corriendo hasta la entrada, pero solo vi oscuridad y humo, y luego una explosión que hizo temblar la tierra. La salida colapsó. Me arrojé al suelo gritando su nombre, como si mi voz pudiera abrir rocas. María me tomó del brazo. «Daniel, ya no está. Lo atraparon. O lo sacrificó todo, por nosotros». Las lágrimas ardían, pero no había tiempo para luto. Estábamos vivos, por ahora. La loba nos condujo a una cueva aún más profunda. Allí tenía suministros, agua, mapas. Allí finalmente pudimos respirar. Ella estaba seria, pero en su rostro vi algo nuevo. Miedo. No fue solo un ataque, dijo. Fue una operación quirúrgica. Sabían dónde estábamos, sabían quiénes éramos, y creo que sabían quién es Julián. María la miró fijo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que él nos traicionó? No lo sé, dijo la loba, pero nadie sabía del túnel excepto nosotros. O lo siguieron, o él les dio acceso. Yo me negaba a creerlo. Julián me salvó la vida, me guió, pero las dudas empezaban a carcomerme. En medio del caos, del humo, de los disparos, había detalles que ahora cobraban sentido. Su insistencia en movernos rápido, su manera de adelantarse a cada paso. ¿Y si fue parte del plan? ¿Y si su sacrificio no fue sacrificio, sino distracción? No quise decir nada en voz alta, aún no. Pero el silencio entre los tres se volvió denso. Habíamos sobrevivido, pero la batalla real apenas comenzaba. Esa noche dormimos por turnos. María no podía conciliar el sueño. Yo la escuchaba hablar en susurros con la loba, haciendo preguntas, reconstruyendo su historia, descubriendo no solo su pasado, sino su misión, porque ahora ya no era una chica rescatada, era una heredera, una amenaza para la red, y también una esperanza. Antes de amanecer, ella vino y se sentó a mi lado. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Asentí. ¿Tú? Ella me miró con ojos de acero. También, pero no voy a huir más. Voy a enfrentar todo esto, y quiero que estés conmigo. La tomé de la mano, no como un héroe, no como un salvador, como alguien que la vio como humana desde el principio, como alguien que también necesitaba ser salvado. Y en ese silencio antes del alba lo supimos. Íbamos a devolver el golpe. Esa mañana, cuando el sol apenas tocaba las piedras húmedas de la cueva, la loba extendió sobre la mesa un mapa viejo, marcado con círculos rojos. Eran puntos de tráfico, casas, almacenes, talleres. Algunos operaban bajo fachadas legales. Otros, como orfanatos, iglesias, centros de salud. Todo esto, dijo con voz baja, es parte de la red del ingeniero. Aquí venden, esconden, trasladan. Y aquí, en este, señaló con el dedo un círculo al sur de Veracruz. Es donde tienen ahora a las marcadas. ¿Marcadas?, pregunté. Las que, como María, llevan el símbolo. Están recolectándolas. María se inclinó sobre el mapa. Sus dedos temblaban, pero su voz era firme. Quiero ir. Quiero ver con mis propios ojos.
y si están vivas, las vamos a sacar. La loba la miró largo rato, luego asintió. Pero no lo haremos como suicidas. Tenemos contactos. Hay una red que nos respalda. Nos moveremos en silencio y golpearemos donde menos lo esperan. Empezamos a prepararnos. Ropa discreta, armas escondidas, comida seca. La loba llamó por radio a alguien en clave. La tierra sangra. Del otro lado la respuesta fue inmediata y el río limpia. Era la señal. Teníamos apoyo. Durante el viaje, el silencio pesaba. Todos pensábamos en Julián, en su desaparición, en si estaba vivo o si nos había vendido. La loba no hablaba del tema. María tampoco. Pero yo lo soñaba. En mi cabeza lo veía amarrado, torturado. O peor, sonriendo junto al ingeniero. Quería creer en él, pero la duda era como una astilla bajo la piel. Al anochecer, nos encontramos con el contacto en un camino rural. Una mujer de unos 50, con sombrero de ala ancha y un machete al cinto. Se hacía llamar Doña Irma. No era militar, era campesina, y había salvado más vidas que cualquier coronel. Los vi moverse hace 2 días, nos dijo. Llegaron con 3 camiones, bajaron chicas encapuchadas, las metieron en el antiguo almacén de tabaco. Está cercado, armado, pero hay una entrada por el canal de desagüe, antiguo pero usable. ¿Y los guardias?, preguntó la loba. Se turnan cada 8 horas. Siempre hay al menos 6, y hay cámaras, pero si entran por el canal, nadie los verá. ¿Y cómo salimos después?, pregunté yo. Doña Irma sonrió. No salen, los sacamos. Tengo 5 camionetas listas. Si lo hacen rápido, en menos de 15 minutos, están todos fuera. Esa noche no dormimos. Hicimos los planes, revisamos los relojes. La operación sería a las 3:00 a.m. Yo entraría con la loba y María. Doña Irma esperaba afuera. La idea era simple: entrar, liberar, salir, pero ya nada era simple. Cuando el reloj marcó las 2:50, nos deslizamos por el canal de desagüe. Era angosto, sucio, y olía a hierro y humedad. María iba adelante. Yo, en el medio. La loba cubría la retaguardia. Caminábamos en silencio absoluto, con la respiración contenida. Entonces escuchamos voces, apagamos las linternas. Nos pegamos al muro. Esperamos. 1 minuto. 2. Silencio otra vez. Avanzamos. Llegamos al final del canal. Una rejilla oxidada nos separaba del interior del almacén. María sacó una ganzúa y, con la paciencia de quien ha vivido entre trampas, la abrió. Entramos. Lo que vimos me marcó para siempre. Camas metálicas, chicas dormidas o drogadas, algunas amarradas, otras simplemente rendidas. El lugar estaba iluminado por lámparas industriales. En una pared, pintado en rojo, el mismo símbolo espiral. La marca. «Es aquí», dijo María. «Este es el centro de selección. Las que llevan la marca son las que él quiere cerca. Nos dividimos. La loba y yo liberábamos a las chicas. María buscaba entre los registros. De pronto gritó. Corrí hacia ella. Tenía una carpeta en las manos. Me la mostró. Dentro, un expediente con fotos de niñas, fechas, notas. Y en la última hoja, una lista de nombres actuales. Estaban tachados. Todos, excepto uno, María L. Y abajo, escrito a mano, confirmado, es ella. Iniciar el protocolo de transferencia. Prioridad máxima. Entrega directa, E.L. E.L. Susurré. La loba tomó la hoja y su rostro se heló. Esas no son las iniciales del ingeniero, dijo. Son las de Elena López, tu esposa, Daniel. Sentí que el piso se abría. Mi mente no podía entender. No, eso es imposible. Elena murió. Yo la enterré. La loba negó con la cabeza. Nunca hubo cuerpo. Fue un ataúd cerrado, ¿recuerdas? Todo lo que sabías de su muerte
Te lo contaron, nunca lo viste con tus propios ojos, y ahora su nombre aparece aquí, como contacto directo, como alguien dentro de la red. El mundo me dio vueltas, todo se volvió ruido. María me miró, la loba me sostuvo, pero yo ya no estaba ahí. Solo pensaba en una cosa. ¿Y si todo esto fue planeado desde el inicio? ¿Y si la persona en la que más confié está viva y del otro lado? Y entonces lo supe. La próxima batalla será personal. Sostuve el expediente como si me quemara las manos. Elena López, entrega directa. Esas palabras giraban en mi mente, golpeando contra cada recuerdo, cada beso, cada lágrima que derramé frente a su tumba. La loba tenía razón. Fue un ataúd cerrado. Nunca vi su cuerpo. Solo un acta, un funeral rápido y un silencio que acepté sin preguntar. ¿Y si? No podía pensar en eso ahora. No allí, rodeado de chicas que apenas despertaban de su pesadilla, con hombres armados que podían entrar en cualquier momento. Pero el corazón ya no era mío. Era un torbellino. «Tenemos que irnos ya», dijo la loba cargando a una niña que apenas podía caminar. María organizaba a las demás. Eran 10, algunas más conscientes, otras confundidas. Parecía imposible sacarlas a todas, pero no íbamos a dejarlas, no otra vez. Me puse de pie, rompí la carpeta en pedazos y la arrojé al suelo. Tal vez estaba destruyendo pruebas. Tal vez estaba quemando mi única oportunidad de respuestas. Pero en ese momento, lo único que sabía era que teníamos que salir vivos. Luego, el pasado me alcanzaría, como siempre lo hace. Salimos por la misma ruta del canal, con las chicas en fila, María al frente, yo en medio, la loba atrás. Doña Irma nos esperaba con las camionetas. Cuando llegamos a la boca del túnel, ya estaban listas. Subimos rápido, 4 en una, 4 en otra, las 2 últimas en la mía, conmigo y María. Apenas arrancamos, se escucharon gritos en el almacén. Nos descubrieron. Doña Irma pisó el acelerador. Nos adentramos en la noche. Yo miraba por el retrovisor como si esperara ver algo más que faros. Esperaba ver a Elena, no sé por qué, como si pudiera surgir de entre la oscuridad y responderme con una sola mirada. Recorrimos varios kilómetros por caminos rurales. A mitad del trayecto, María me tocó el hombro. «¿Estás bien?», me preguntó, aunque la respuesta era evidente. «No lo sé», le dije. «¿Y tú?». María respiró hondo. «Siento que cada paso que doy me acerca a algo, pero no sé si es la verdad o una nueva mentira». La miré. Vi en ella un reflejo de mí mismo, la necesidad desesperada de entender, de encontrar sentido a tanto dolor. Tal vez por eso la había protegido, tal vez por eso no podía dejarla. Esa noche nos escondimos en un viejo molino abandonado, lejos de la carretera. Doña Irma se fue tras asegurarnos que sus hombres nos cubrirían si algo salía mal. Nos repartimos colchonetas, pan duro y agua caliente. Algunas chicas dormían abrazadas entre sí, otras no podían cerrar los ojos. María estaba sentada, mirando la llama de una vela. Me acerqué, me senté junto a ella. «¿Qué vas a hacer si Elena está viva?», me preguntó de pronto sin rodeos. «No lo sé», respondí. «¿Y si está con ellos? ¿Si ayudó a crear todo esto?». La pregunta me cortó como navaja. No tenía respuesta, solo una rabia muda que me quemaba la garganta. «Entonces quiero mirarla a los ojos», dije. «Y quiero que me lo diga, que no se esconda más». María me tomó la mano. La suya temblaba, pero estaba firme. Ya no era solo una muchacha asustada, era una mujer decidida a encontrar su lugar en el mundo y dispuesta a enfrentarlo. Como yo, como la loba, y ahora como tantas otras que nunca más serían solo números. En la madrugada, mientras todos dormían, la loba me llevó aparte. Tenía en la mano un teléfono satelital. «Recibí un mensaje», dijo. «Uno de nuestros contactos en Chiapas interceptó una transmisión.
Confirmaron que Elena está viva, y no solo eso. Fue vista hace 2 días en una finca llamada El Refugio, cerca de la frontera. ¿Y qué hacía allí?, pregunté, dirigiendo una transferencia de chicas. ¿Y María? La loba me miró con gravedad. María no es solo su hija, es la llave de algo que aún no comprendemos. Elena la busca con obsesión, como si fuera parte de un plan mayor. No pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, reunimos al Pin-Citage grupo. La mayoría de las chicas serían trasladadas en caravana a un refugio seguro en Puebla. Pero nosotros íbamos al sur, a El Refugio. Era hora de saber la verdad, de ponerle rostro a los fantasmas. Cuando le conté a María, no dijo nada, solo asintió. Había llegado el momento, y en silencio lo entendimos los tres. El dolor del pasado se enfrenta con fuego o con justicia. Nosotros elegíamos ambas. Gracias por acompañarme hasta aquí. A continuación, te presento el capítulo 10 y final de esta historia original, poderosa y emocional. Compró a una chica en un mercado humano, pero lo que hizo después hizo llorar a todos. Este desenlace traerá respuestas, confrontación y justicia, con un final sorprendente pero profundamente humano. Toda la historia, desde la narración hasta el mensaje final, cierra con fuerza y verdad. Capítulo 10. Donde arde la verdad, el viaje hacia el refugio fue como avanzar hacia el centro de un incendio. Cada kilómetro quemaba. No hablábamos. La loba revisaba el mapa, María miraba por la ventana sin parpadear, y yo sentía el peso de cada paso. ¿Qué le dices a un amor que creíste muerto, si ahora vive entre monstruos? ¿Qué haces con los recuerdos cuando se mezclan con la traición? Al fondo del camino, entre colinas secas y cercas eléctricas, apareció la finca, silenciosa, cercada, vigilada, pero no nos detuvimos. Íbamos a entrar, íbamos a enfrentar todo, y no saldríamos igual. La operación comenzó al anochecer. La loba activó sus contactos, una red de mujeres que habían escapado, policías honestas, curas con cicatrices y campesinos armados con rabia. No era un ejército, pero era suficiente. Entramos por los laterales, en silencio. María y yo avanzamos por el lado oeste, donde una pared rota nos dio acceso al patio. El silencio era espeso, cada sombra parecía esconder algo. Y entonces la vimos. En un balcón, mirando desde arriba, de pie, inmóvil, Elena, viva, intacta, con la misma mirada que me enamoró y que ahora no reconocía. Subimos sin hacer ruido. La loba se quedó abajo cubriéndonos. Al llegar al segundo piso, Elena ya nos esperaba. «Hola, Daniel», dijo como si habláramos después de una cena. «Estás viva», le dije sin saber si gritar o llorar. «Y tú hiciste más de lo que esperaba. Incluso encontraste a mi hija». «¿Tu hija?», repitió María helada. Elena asintió. «Sí, mi hija. Te abandoné porque no podía tenerte, porque sabía que te usarían, que serías su arma contra mí, pero eras más fuerte de lo que imaginé». María retrocedió. «Entonces, todo esto fue tu culpa. Me dejaste caer en esa red para protegerte». «No», respondió Elena. «Lo hice para proteger algo más grande. Estoy infiltrada desde hace años. No soy parte de ellos. Nunca lo fui. He salvado muchas. Pero para mantenerme viva, tuve que convertirme en uno de ellos, jugar su juego, ser su sombra». Daniel me miró con los ojos rotos. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste enterrarte? Porque si alguien me relacionaba contigo, estabas muerto. Yo tenía que desaparecer para que tú vivieras». La tensión se podía cortar. Entonces escuchamos los disparos abajo. Nos habían descubierto. La loba gritó desde el patio: «¡Daniel! ¡Salgan ya! ¡Nos rodean!».
Elena se giró hacia María. «Vete con ellos, yo voy a retenerlos». «¿Y si te matan?», preguntó María. «Entonces habré terminado mi parte, pero tú vas a terminar lo que yo empecé». María la miró por última vez, sin lágrimas. «No sé si algún día podré perdonarte». «No tienes que hacerlo», dijo Elena. «Solo vive, solo rompe el ciclo». Bajamos corriendo. Afuera el caos, humo, sirenas, luces, algunos de los nuestros heridos, otros resistiendo con lo que tenían. Alguien gritó que se acercaban refuerzos del cartel. La loba tomó el control. «¡A los camiones! ¡Ya!». Mientras corríamos, oí una última explosión en la casa. Elena había volado una parte del edificio, con ella adentro, para borrar pruebas, para cubrir nuestra salida. Nunca sabré si lo hizo por redención o porque ya no tenía otra salida, pero en ese instante lo entendí todo. A veces, los fantasmas se sacrifican para que otros vivan. Escapamos esa noche, maltrechos, pero vivos. Las chicas fueron rescatadas. El refugio fue desmantelado. La red del ingeniero comenzó a caer, pieza por pieza, con las pruebas que Elena dejó. Nunca hallaron su cuerpo. Algunos dicen que murió, otros que escapó y sigue luchando desde las sombras. María no volvió a hablar de ella. Pero cada vez que rescata a una niña, cada vez que da un testimonio, cada vez que abraza sin miedo, sé que algo de su madre vive en ella. Algo fuerte, algo libre. Yo volví a mi casa de adobe. María también. Pero ya no éramos los mismos. La cabaña ahora es refugio, hogar, trinchera. A veces vienen otras, a veces llegan cartas, flores, historias. No me consideran un héroe, ni lo soy. Solo fui un hombre que se negó a quedarse callado, que pagó por ver a una persona como persona. Y aunque el mundo siga girando sin mirar, yo sé que aquel día no compré una vida. Salvé una llama y eso lo cambió todo. Gracias por llegar hasta aquí. Esta historia fue creada para emocionar, pero también para inspirar, a ver a Simposinum, los invisibles, a escuchar a los silenciados, a creer que incluso el acto más pequeño puede encender una revolución.